13:37. En la línea tengo a mi compañero Vidani Ojeda. Gracias, Vidani, por estar con nosotros, aunque sea un poquito de lejos, pero aquí te tenemos para el comentario de hoy. Claro que sí, al contrario, muchas gracias a ti, Adán, por la invitación y un saludo a todos los radioescuchas. Pues gracias. Fíjate que precisamente en el aniversario de Simón Bolívar, el presidente allá en el castillo de Chapultepec dijo que hay que sustituir a la Organización de Estados Americanos con un organismo semejante a la Unión Europea. Yo quiero ser honesto, no entiendo muy bien o no he investigado lo suficiente respecto de cómo sería semejante a la Unión Europea. Sin embargo, dio, digamos, dos características que a mí me parecieron interesantes. Dijo que no sea lacayo de nadie, porque la Organización de Estados Americanos está al servicio de Estados Unidos, al servicio del capitalismo. Entonces dijo que no sea lacayo de nadie, y la otra, que se adapte a nuestra cultura y a nuestra identidad. A mí me parecen como que claves en algo que a mí sí me gustaría que cambiaran para darle un nuevo rumbo a la política, incluso a la educación, porque hace un rato comentaba que la Organización de Estados Americanos, de la OEA, dicta incluso algunas pautas para que se eduquen los niños, las niñas en este capitalismo, para que lo vean normal, para que se siga reproduciendo y demás cosas que luego estudiamos allá en la escuela, pero que la ciudadanía a veces no se da cuenta y piensa que la Organización de Estados Americanos es para defender a los países de algunos otros que quisieran agredirlos, ¿no? Eso no ha pasado hasta este momento. ¿Cuál es tu opinión al respecto de poder sustituir a la OEA en propuesta del presidente de México, Vidani? Claro que sí, Adán. Son bastantes puntos y temas muy interesantes los que coloca sobre la mesa. Me gustaría empezar primero por definir que se trata de una cuestión que quizá los internacionalistas son los que tienen más claridad al respecto. Sin embargo, en términos políticos, lo que juega aquí es que que en Europa, lo que sucede es que existen ciertos parámetros y lo que buscan ellos es que todos los países se desarrollen bajo ciertos parámetros. No solamente es que los países se desarrollen bajo esos parámetros, sino también la inclusión de estos países va a responder a determinados requisitos. Eso sí es una cuestión muy importante a resaltar. Es decir, no hay una intención real de hacer progresar a un bloque geográfico en específico, sino lo que se busca es generar la unión, en términos geopolíticos, de diferentes países o estados que cuenten con determinado grado de desarrollo, y la palabra desarrollo pues es profundamente confusa, y la pongo muy entre comillas, para que puedan convertirse en un bloque político y económico más fuerte para hacer frente a otras naciones, para hacer frente a otro tipo de situaciones. Esto, por supuesto, que en el caso de América o de Latinoamérica específicamente, no sucede. ¿Por qué? Porque sabemos que existe la supremacía por parte de Estados Unidos en términos políticos y económicos, y a partir de ello, históricamente se ha dado la intervención estadounidense bajo la bandera de democracia, a través de la cual pretenden no solamente dar sugerencias, sino imponer una forma de entender la vida y una forma de comportarse. Lo comentabas hace un momento en este tipo de situaciones a través de las cuales se pretende dar un modelo de educación, se pretende dar un modelo de desarrollo, incluso se pretende dar un modelo de familia y un modelo de vida, y lo que sabemos es que, por ejemplo, en las últimas actualizaciones en términos de la educación básica, sabemos, por ejemplo, algo muy simple que a nosotros como oaxaqueños nos toca de manera directa, es por qué nosotros, siendo quizá descendientes directos de alguna comunidad indígena, no hablamos una lengua, pero sí tenemos inglés como materia obligatoria en la escuela. Esta situación es bastante difícil de explicar. También tenemos la falsa tendencia que muchos
muchos pedagogos, quizá algunos psicólogos plantean de incluir educación financiera, por ejemplo, en los grados más básicos o incluso en medio superior, para que los niños puedan ir entendiendo cómo manejar el dinero, ¿no? O incluir algunos otros temas que salta a la vista inmediatamente la ideología capitalista para entender a esa situación. Y no se trata de una cuestión únicamente de educación, sino de formación. Sabemos que al final del día son nuestros niños y niñas las que reciben todo este tipo de situaciones y las que hacen o no que se perpetúen con el tiempo. Entonces, en términos de los bloques económicos, la Unión Europea o en el caso de América, lo que sucede es eso, son regiones que los estados que las integran deben cumplir una serie de requisitos y a partir de ello empujarse entre ellos mismos para poder hacer frente a otro tipo de situaciones y por supuesto tener una supremacía, porque sabemos que al final del día entre cada uno de ellos o por separado no tendrían el poder político y económico que sí tendrían juntos. A partir de ello vemos el caso del Brexit, por ejemplo, que Inglaterra decidió ya no seguir, hubo una consulta popular que seguramente conocen o con nuestros escuchas también conocen, en el que no se quería seguir formando parte de la Unión Europea. ¿Por qué sucedía esto? Porque las limitantes que ofrecía la Unión Europea en términos político-económicos, repito, son prácticamente las únicas que ofrecen, no convenían a un Estado como a Inglaterra. Y esto lo que sucede, digo, Gran Bretaña en general, pero esto lo que propicia es que no se permita el desarrollo autónomo por parte de los diferentes estados. En el caso latinoamericano tenemos una situación distinta porque nosotros como país, como región en Latinoamérica compartimos muchas cosas, ¿no? Al final del día, Estados Unidos y Canadá son quizá los países que son más diferentes a nivel cultural, a nivel social, etcétera, pero Latinoamérica comparte muchas cosas y a partir de ello muchos internacionalistas se han preguntado el por qué no se crea un bloque económico y político que si bien sí existen algunos, pero están partidos, que tenga la capacidad de hacer frente a, por ejemplo, Estados Unidos, por ejemplo, China, por ejemplo, los países europeos. Y la gran respuesta siempre es, Estados Unidos no lo permite. Estados Unidos siempre se va a interponer a la unión de los diferentes países latinoamericanos debido a que pretende imponer, por un lado, una ideología en términos del capitalismo y, por otro lado, quiere perpetuar su supremacía en términos económicos y en términos políticos. ¿Y qué es lo que funciona? Por supuesto, la discordia, la disidencia, etcétera. Entonces, prácticamente ese ha sido el motivo por el cual no se han podido consolidar, si bien existen algunas uniones en términos de países latinoamericanos, no se dan a que tenga la suficiente fuerza como para hacer frente a otras naciones y poder justamente hacer lo que el presidente Andrés Manuel López Obrador dice, tomar en consideración la naturaleza y las condiciones propias de los países latinoamericanos. En ese sentido, Vidani, ¿crees tú que en un momento dado, si los países latinoamericanos se organizaran, independientemente de que por supuesto la lucha de Estados Unidos sería en contra de un bloque, sería para defenderse como países o defender una determinada política? ¿A qué se refiere con una política? Es decir, vamos a suponer que el presidente de México tuviera eco, por lo menos en las organizaciones donde participa, y deciden hacer una organización diferente a la de la Organización de Estados Americanos para defenderse mutuamente de los ataques de otros países en términos económicos, digamos, ¿no? De bloqueos, sí, claro, etcétera. ¿Sería para eso, por ejemplo, para defender, digamos, a Cuba, de que ya no lo estén bloqueando, a Venezuela, de que decidan de manera autónoma, o sería para tratar de establecer una hegemonía ideológica que los llevara a ser un bloque ideológicamente distinto al capitalismo, quizás con tendencias hacia el socialismo o con restricciones de mercados para que no hubiera esos monopolios que existen a nivel mundial? ¿Sería una defensa de lo que cada país necesita o sería la defensa de una ideología común entre los países? Ok,
es una pregunta muy interesante. Me parece que esa pregunta se enmarca dentro de los estudios de prospectiva política y yo creo que es muy difícil contestarla. Me parece que de manera natural la tendencia más inocente, por decirlo de alguna manera, sería eso, reconocer lo que cada uno de los países necesita y ver de qué manera, en términos de bloque económico y político, se puede lograr para que todos lleguen a tener cierta estabilidad, por así decirlo. Sin embargo, por cómo sabemos que se da la política a nivel mundial, por el hecho de estar tan cerca de Estados Unidos, una frase que decía Porfirio Díaz, nosotros México tan cerca, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos, pues bueno, todo esto va a tener implicaciones políticas, por supuesto, y en determinado momento, muy probablemente, los países que tengan mayor fuerza en Latinoamérica, sabemos que es el caso de Argentina, el caso de México, el caso de Colombia, el caso de Brasil y el caso de Chile, por supuesto que se pretenderá imponer quizá alguna forma de operar, alguna ideología en específico, y que quizá ahí es donde empiecen los roces y las diferencias entre los diferentes países. Sin embargo, de primera mano, si el hecho de que se crea un bloque político económico propio de Latinoamérica, buscando los intereses de los países latinoamericanos, es una situación factible y que tiene un buen propósito, me parece que sí, absolutamente. La gran diferencia con los estados de la Unión Europea es que ellos están delimitados, o son parte de la Unión Europea a partir de su cercanía en términos geográficos, pero que no se compagina con su cercanía en términos culturales. ¿Qué significa eso? Que tenemos a diferentes países, Europa del Este, la forma en la que está dividido, por ejemplo, es una forma totalmente arbitraria, ¿no? Algo muy similar a lo que nos pasa aquí en Oaxaca. Los municipios, tenemos tantos municipios, no es por una cuestión natural, pues o sea, el hecho de que seamos el estado más partido en términos geográficos y políticos, y eso que recae en una cuestión administrativa y también de administración pública, responde a la lógica de división, ¿no? Y al final del día de división y de la búsqueda del territorio y una forma de desarticular la organización, porque sabemos que si bien existen diferencias culturales, sociales, etcétera, pues la forma de organización y las organizaciones en Oaxaca son muy fuertes, ¿no? Entonces, algunos teóricos dicen que esa división, en términos de tener tantos municipios en Oaxaca, responde a una lógica de evitar la organización entre las personas que habitan el territorio, y algo muy similar sucede en el caso de Europa, en el que habrá países que son muy cercanos o habrá incluso dentro de un mismo país diferentes culturas que quizá hablan distintos idiomas. Lo vemos en el caso de España, lo vemos en el caso de los países de Europa del Este, lo vemos en el caso de Inglaterra. Entonces, a partir de ello es que nosotros tenemos una ventaja, que es que culturalmente, socialmente y económicamente los países latinoamericanos estamos en cierto rango de igualdad, que a lo mejor no es algo de lo que alegrarse, porque al final del día la pobreza sabemos que está presente, la desigualdad sabemos que está presente, la violencia, el narcotráfico, etcétera. Son cosas que compartimos, pero que al final del día responde a una lógica similar, y quizás sería un poco más sencillo establecer una ruta que todos podamos seguir de manera común. También coincido contigo, Vidani, y a mí me gustó la idea del presidente. Vamos a ver si se queda en eso, en una sola idea, o se hace algo para poder conformar un nuevo bloque. Gracias, Vidani, de verdad agradecemos tu punto de vista. Contranarrativas. La política y lo político de las cosas. Frente a la falta de ética y compromiso moral. Entiendo la carga política que tiene su investidura. Que han sido víctimas invisibilizadas, creo, en torno al tema de la pandemia. Con Ameyali Valentín y Vidani Ojeda. Yo soy Vidani Ojeda. Yo soy Ameyali Valentín. Dos jóvenes politólogos por la UNAM, comprometidos con el cambio social, el análisis profundo y el debate de calidad. El tema de la reflexión es un tema muy necesario y poco discutido muchas veces. Prácticamente reemplazados por el toque Pues como ciudadanos mexicanos. Todos los martes a las 4 de la tarde, por Barro Verde, 99.3 de FM.